¿Qué tal? Reciban una cordial bienvenida a todas las personas a este seminario interinstitucional de memoria, militancia y democracia, las agencias y las resistencias en la búsqueda de la democracia y la transformación social en México durante la segunda mitad del siglo XX. Esta es nuestra segunda sesión que va a versar sobre testimonios sobre el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Y bueno, pues vamos a contar con una serie de participaciones. Les damos la bienvenida en nombre de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, a nombre de la presidenta de esta comisión y de su secretario ejecutivo y de la directora general del Senado Rosario Ibarra de Piedra. Para este centro es muy importante abordar estos temas que nos permiten reconstruir la memoria, pero no solo eso, sino también situarla en un terreno de disputa, pues para que los derechos humanos y la lucha social puedan encontrar un cauce contemporáneo desde una perspectiva crítica. En una primera instancia, pues voy a dar la participación al maestro Daniel Librado Luna y posteriormente a Francisco Ávila Coronel, y después vamos a escuchar los testimonios de las personas que fueron miembros fundadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Entonces, reiterando esta cordial bienvenida, bueno, y después pasaremos, por supuesto, al intercambio, al debate. Vamos a comenzar dando la palabra al maestro Daniel Librado Luna, quien es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en maestría en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Sin más, le doy la palabra. Muchas gracias, Benjamín. Buenas tardes a todos los presentes y a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Yo soy Daniel Librado Luna, investigador del INERM, también coorganizador con el doctor Francisco Ávila de este seminario. Y bueno, en esta sesión está dedicada a la memoria del SUTIN, que es un sindicato independiente, y eso nos da motivo o nos da una oportunidad de reflexionar sobre la relación entre el Estado, la sociedad y el sindicalismo en México a lo largo del siglo XX. Recordemos que los primeros intentos de creación de sindicatos fueron en la época de Madero, ¿no? Ahí podemos ver el talante revolucionario o mínimamente revolucionario de este personaje, en donde promueve el surgimiento de estos sindicatos de servicios, de meseros, de hoteleros, ¿no? Y después el propio Victoriano Huerta se va a aprovechar de esta organización sindical. Miren, desde sus inicios, como en un primer momento estos sindicatos son independientes, pero de inmediato, en un régimen autoritario, se van a volver dependientes. Y esta relación, esta dicotomía entre sindicalismo independiente y sindicatos dependientes, o estos sindicatos que conocemos muy blancos, ¿no? Pues van a estar existiendo a lo largo del siglo XX. En la presencia de Huerta, él maneja, controla la Casa del Obrero Mundial, otorgándoles algunas concesiones. Después lo va a hacer lo mismo Carranza, pero incluso Carranza va a tener algunos problemas con los sindicatos, con el sindicato de electricistas, también un sindicato independiente, y esta relación va a ser continua a lo largo del tiempo. En la década de los 20 podemos ver el ejemplo de la Confederación General de Trabajadores, en un primer momento independiente, y después se va a relacionar con el gobierno de Obregón para combatir a morones. Realmente la historia del sindicalismo entonces forma parte de la política mexicana, ¿no? Lo vemos después en la época de Cárdenas, que los sindicatos tienen una presencia política importante, son acompañantes, son compañeros de viaje en el sexenio de Cárdenas, y después, ¿qué va a pasar en el sexenio de Miguel Alemán? Van a ser otra vez controlados, ¿no? Van a expulsar a Lombardo Toledano de la CTM. Recordemos también este personaje, Lombardo Toledano, durante mucho tiempo compañero de viaje de los revolucionarios, y después también se va en el sexenio de Díaz Ordaz, va a tener una situación de mayor dependencia hacia el oficialismo, ¿no?
Pero también, incluso en los tiempos de Miguel Alemán, hay resistencia obrera, ¿no? Recordemos la huelga minera de 1951, de 1950 a 1951, la caravana de los mineros de Nueva Rosita. Entonces, la historia del sindicato mexicano va a estar moviéndose de la dependencia a la independencia, ¿no? Y en los 70s, en la década de los 70s, vamos a tener ejemplos muy claros de estos intentos por independizarse del control político del Estado mexicano. Y el caso del Sutín es el ejemplo más claro, ¿no? Y por eso mismo esta sesión está dedicada a la memoria del Sutín y esperemos que pues sea de provecho para todos, ¿no? Principalmente para nosotros. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar ahora unas palabras de parte del doctor Francisco Ávila Coronel. Actualmente es becario postdoctoral en el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la propia UNAM. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Bueno, pues bienvenidas, compañeras, sobre todo Carlos, Antonio, compañero, ¿me recuerdas tu nombre? Julio, compañero Julio. Tenemos aquí al compañero, ¿perdón? Isidro Navarro. Sí. Bueno, quiero, ahora que ya está aquí Antonio. Buenas tardes. Bienvenido, compañero, siéntate, por favor. Adelante. Quisiera reiterar, ¿no?, esta solicitud y este permiso para que estas memorias y esta sesión se pueda transmitir públicamente y pueda ser parte del acervo, del archivo de la palabra del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que sea un acervo de memorias sobre las luchas de nuestro pasado reciente. Les quiero pedir su autorización, si están de acuerdo en que pudiera esto difundirse y ser parte de este archivo público. Claro que sí. Muy bien. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, pues bienvenidos. El día de hoy precisamente iniciamos con un encuentro en el que contamos con Carlos, con Antonio y con otros compañeros que ya se presentaron, y que el objetivo fundamental el día de hoy es que el pueblo, que quienes estamos en la búsqueda por la reivindicación de los derechos, por la conquista de libertades, por la democracia, por la obtención de una mejor calidad de vida, dicen desde las latitudes del sur, de un buen vivir, de quienes concebimos que es necesario construir colectivamente, ¿sí? Y que la alternativa es construir mediante una organización que el día de hoy precisamente lo que queremos es trabajar con uno de los sindicatos más importantes del México de la segunda mitad del siglo XX. Es muy importante por la labor que ya nos narrará Carlos y Antonio y que también ustedes nos podrán decir. Es una labor no solamente importante en términos de la construcción de una industria estratégica en nuestro país, sino además con unas claves que tienen que ver con otras formas de hacer política que no tienen que ver ni con el clientelismo ni con el autoritarismo y que están pensadas en términos utópicos, es decir, cómo planteamos esa sociedad que nos va a permitir tener mejores condiciones materiales y tener mejores condiciones de trabajo, pero también establecer lazos de solidaridad con otras luchas. Y eso es algo maravilloso que justamente platicaba hace rato con Carlos. Bueno, sin más, aquí el acento, estimados compañeros. El día de hoy vamos a hacer el ejercicio con dos compañeros que nos van a donar su experiencia y sus memorias. Están pensadas en dos claves. Una,
Las agencias políticas tienen que ver con nuestras historias de vida, pero también con nuestras historias familiares y comunitarias. Y en este sentido, la primera pregunta, digamos que es una pregunta abierta y detonante con la que vamos a trabajar, que se la estaría planteando tanto a Carlos como a Antonio. Primero vamos a presentar al compañero Carlos Sánchez Mendoza. ¿Cómo fue que te interesaste por la política? ¿Quién fue Carlos? ¿Quiénes fueron su familia? ¿De qué comunidad viene? ¿De qué historias locales viene Carlos? ¿Cómo se entretejen con la historia de este país y con la historia de este mundo, con la historia de ese contexto internacional en el que tú también te has desempeñado? ¿Y qué hace que tú despiertes tu conciencia política, ¿no? Que sería la primera pregunta con la que vamos a iniciar. Y después pasamos a la segunda pregunta, que es ¿cómo fue que decidiste participar en el sindicalismo independiente, específicamente en el SUTIN? Y después de ahí ya nos soltamos con tu experiencia en el SUTIN, cuál fue tu participación, ¿sale? Entonces, estas serían las tres claves. Después, cuando toque el compañero Antonio, las volvería a repetir. Si ustedes quieren irse por otro rumbo, son libres, como siempre lo ha sido, compañeros rebeldes, combativos, solidarios. Bienvenidos. Pues adelante, compañero Carlos Sánchez Mendoza, miembro fundador del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y presidente de Geopolítica Energética, por favor. Bien, buenas tardes. Antes que nada agradezco que nos hayan invitado y sobre todo tan interesante proyecto de establecer en la memoria los movimientos sindicales. Con tu primera pregunta, Francisco, yo nací, mi familia venimos del estado de Nuevo León, de un pueblito que se llama El Peñuelo, del municipio de Galeana. Mi padre fue campesino, mi madre maestra rural. Incidió mucho en nuestra educación porque ella era pues muy nacionalista, muy comprometida con la cultura y con y combatir el analfabetismo que en ese momento le tocó después de la revolución. Nos venimos a México y empezamos a estudiar y trabajar. No teníamos los recursos, teníamos que hacer las dos formas para sobrevivir, estudiar y trabajar, todos mis hermanos. Y empiezo a participar en los movimientos por la libertad de expresión, por la justicia y muchos otros ideales, desde el movimiento del 68. Me toca el movimiento del 68 y participar, saliendo yo de la prevocacional, que antes eran las secundarias del Politécnico, que precisamente después del movimiento del 68 la cerraron. Y empiezo a volantear, a botear, a difundir y a participar en las marchas. Posteriormente, en la vocacional, el movimiento del 68, se establecen los comités de lucha y empiezo a participar también en el comité de lucha de la vocacional 3. Y ya en la profesional, también me integro al comité de lucha de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura y me toca el movimiento del 71, el que conocemos, del 71, el que conocemos como el halconazo. Bien, pues esa formación que yo le llamo política, de los acontecimientos que me tocaron y participar en ellos, pues hace que yo tenga muy claro
el que tenemos que luchar por una justicia social, por la igualdad y por las mejores condiciones de vida, pues para todos los mexicanos. Soy ingeniero geólogo, me integro al SUTIN a través de un compañero que también era de la generación. Me platica que es el Instituto Nacional de Energía Nuclear. Y yo estaba trabajando en la Secretaría de la Reforma Agraria. Por cierto que me sentía muy mal porque era una burocracia enorme y poco trabajo. Y yo no estaba muy a gusto, y me platica sobre la exploración del uranio y sobre lo que es la energía nuclear y cuáles eran sus objetivos del instituto. Pero me llamó también mucho la atención que contaban con un sindicato democrático y participativo en la política de desarrollo de la propia empresa. Entonces, pues empiezo a insistir hice mi solicitud, había muchas solicitudes, y me llamó más la atención que no había forma de recomendados. Entrabas con tu currículum, tu experiencia, si la tuvieras, y tenías que esperar pues el tiempo que te tocaba, porque había antes otras solicitudes. Así de honesto y democrático era ya el sindicato. Entonces me llamó más la atención, que creo que sí, creo que sí debo insistir en entrar. Me costó 6 meses de ir a tocar la puerta, pero afortunadamente se dio una oportunidad y me contrataron para explorar en Torreón, Coahuila, por uranio, cuando me contrataron. Ahí tuve la primera participación importante de masas con la tendencia democrática del SUTER, liderada por nuestro líder Rafael Galván. Y digo de masas porque en serio era una sección del SUTER de miles de trabajadores, y donde confluían, nosotros ya participábamos como la sección nuclear del SUTER, y confluían todas las organizaciones campesinas, sindicales y populares. Entonces, y nosotros como nucleares. Y ahí participamos en el 76, cuando se estaba el SUTER luchando por la democratización del sindicato y por la reivindicación de las demandas de la industria, la nacionalización y de la industria eléctrica, y nosotros empezamos a tener la misma demanda. El SUTIN es un sindicato democrático desde sus inicios. Es un sindicato donde las secciones y delegaciones que lo componen son autónomas, toman sus propias decisiones las asambleas, se tiene una vida democrática de grupos de discusión. ¿Qué son los grupos de discusión? Es que todos los centros de trabajo que componen al instituto donde trabajamos se reúnen, nunca en horas de trabajo, después en deshoras, para discutir las condiciones con las que están trabajando y cómo se pueden mejorar. Y esos grupos de discusión toman una posición y una propuesta y las llevan a la asamblea. Las asambleas son semanales en cada sección y en cada delegación. Después de los acuerdos tomados en la asamblea, también vienen acuerdos de todas las secciones y delegaciones
en un Consejo Nacional que lo llevábamos a cabo cada mes. Y se iba dando este Consejo Nacional en cada una de las secciones y delegaciones que componíamos al SUTIN. Y después de los consejos nacionales viene un Congreso Nacional al año. Entonces, esa era la vida democrática del sindicato. Había 3 ejes fundamentales que me llamaron mucho la atención. Francisco, con tus preguntas, del SUTIN. Y de hecho es lo que conformaba la fortaleza del sindicato. Es que era un sindicato que luchaba por las mejores condiciones de trabajo, por tener el mejor contrato colectivo, pero sobre todo luchábamos por tener las mejores condiciones de trabajo en el área de trabajo, para tener la mejor empresa. Nosotros estábamos comprometidos con nuestra empresa porque sabíamos que al tener la mejor empresa teníamos las mejores condiciones para aportar hacia una soberanía energética. Es decir, nuestro compromiso era en un futuro tener una industria nuclear integrada nacional generando electricidad y con eso fortalecer la soberanía energética. Ese era también nuestro compromiso. Y otro compromiso importante era la solidaridad. Sabíamos que la unión hace la fuerza y sabíamos que había que luchar por la democratización de los sindicatos, contra el charrismo sindical. Y tan es así que el compromiso nuestro era que el 80% de nuestras cuotas sindicales eran para solidaridad. Todo acordado en asambleas, en consejos y en congresos. Y la tercera importante que embonaba nuestra lucha era participar y ser vigilantes con rendición de cuentas a los directivos de la empresa, que en ese momento último era el Instituto Nacional de Energía Nuclear y Uramex. Estas 2 empresas componían a la industria nuclear y al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Entonces, era en nuestro trabajo, nuestra lucha era nacionalista, con un compromiso con nuestra clase obrera y también lucha por sindicatos de industria para fortalecer el movimiento democrático e independiente, pero sobre todo que nuestra industria favoreciera siempre en beneficio de los trabajadores y en beneficio del país. Entonces, esa lucha y con esos principios nos llevó hasta el final, siempre. Bueno, aquí ya entramos entonces en materia. ¿Alguna otra pregunta? O sea, ¿ahí vamos? O sea, ahí vamos, muy bien. Adelante, siéntate con libertad. Ok, gracias. Bueno, voy a platicarles de parte, en este movimiento, con este contexto que les platico, en el 30 de octubre, un día como hoy, 30 de octubre de 1983, perdón, como un día, pero de mayo, perdón, de 1983, decidimos estallar la huelga por un aumento general de emergencia y por direccionar la economía del país en beneficio de los trabajadores. Estallamos la huelga, como les decíamos, teníamos un trabajo muy solidario con muchas organizaciones, empezamos a detonar en aquel tiempo, junto con la Tendencia Democrática y el SUTIN, la insurgencia obrera y democrática. Esta
En el momento que estallamos la huelga, más de 1,000 organizaciones estallaron huelga junto con nosotros demandando aumento salarial de emergencia. Nosotros apuntalamos el detonante, fuimos los primeros que estallamos la huelga, después vinieron los universitarios, después los banqueros, los telefonistas, en fin, éramos muchas organizaciones que se estalló la huelga para la reorientación de la economía del país, y en el fondo era por la democratización de los sindicatos y bueno, principalmente por el aumento salarial de emergencia. Estallamos la huelga, se da ese gran movimiento que le llamamos nosotros histórico, y el gobierno, que en ese momento comenzaba con su política neoliberal, tenía todas las intenciones de privatizar la energía eléctrica y como consecuencia privatizar la energía nuclear. Entonces éramos un sindicato que no le convenía por nuestra movilización, por nuestra participación democrática y porque además presentábamos proyectos de trabajo bastante bien elaborados, conformados, como directrices para la propia empresa. Teníamos esa participación también. Entonces, estallamos la huelga en esos tiempos de Miguel de la Madrid, donde inicia el neoliberalismo en México, y empieza a resolver las demandas de las huelgas, y empieza a resolver bien o mal, algunos sin aumento, otros con muy poco aumento, y nos va dejando al SUTIN solo. Total, quedamos solos y no nos resolvía ni un aumento. Nos desistimos de la huelga para volver al trabajo, no nos permitieron desistir la huelga. Y entonces, pues se lleva una lucha de cerca de 2 años. Con un movimiento fuerte, fue una gran solidaridad que nos sostuvo esos 2 años, provenientes incluso de sindicatos de extranjeros, porque también teníamos solidaridad y relación con ellos, y con muchas organizaciones populares campesinas y todo el sindicalismo democrático independiente de ese momento, y obviamente también de los electricistas del SUTER. Toda esa solidaridad nos dio la oportunidad de sostener la huelga 2 años. ¿Cómo no podían terminar con nosotros? Lo quiero plantear así: acabar al SUTIN. Y lo tuvo que hacer mediante un decreto. Mandó una iniciativa de ley a la Cámara, que se la imaginan, mayoritariamente priista, y donde desaparecía Uramex y dejaban al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares aislado, solo. Entonces, con eso ellos creyeron que era el fin, y sí, fue el fin de ese movimiento en ese momento. Sí existe todavía el SUTIN, ya muy debilitado, al grado de que ya tiene como 350 trabajadores nada más, pero sigue el SUTIN. Pero ese gran movimiento de aquel tiempo, lo estoy resumiendo casi, hay mucho que platicar de cómo se fueron dando, pero eso pasó. Hay un dato importante. En ese tiempo, nosotros en 1979 teníamos una relación de investigación, de empate de técnico y de científico sobre los reactores nucleares y sobre la energía nuclear, con la India, con Argentina, con Canadá, y estábamos desarrollando un tipo de reactor tipo CANDU, que le llamábamos, para generar como combustible el uranio natural sin ser enriquecido, y que eso a nosotros trabajamos sobre ese proyecto con estos países. Estoy hablando de hace 40 años. Actualmente esos países tienen sus propios reactores y generan electricidad. Es decir,
que ahorita nosotros estuviéramos construyendo nuestros propios reactores, tendríamos generando electricidad y estaríamos fortaleciendo la soberanía energética. Si hay 2 reactores nucleares que tenemos en Laguna Verde, que se hicieron sin consultarnos a nadie, son de General Electric. Nosotros siempre planteamos que teníamos que tener una industria nuclear integrada y nacional. Sabíamos que teníamos que tener compras o adquisiciones o softwares o know-hows que comprar con los países avanzados, pero la exigencia, aparte de comprarla, de las mejores opciones, era que hubiera transferencia tecnológica, para que en un tiempo corto o mediano nosotros ya pudiéramos estar generando nuestra propia electricidad con nuestros propios reactores. Se compran esos 2 reactores de la General Electric sin consultar a nadie. Y entonces sí estamos generando electricidad importante, por cierto, que se genera con esos 2 reactores el 5.6% de la energía, de toda la energía eléctrica del país. Entonces, si le sumamos, si tuviéramos ahorita 10 o 15 reactores, estaríamos teniendo la mejor la energía eléctrica más económica para nosotros, para el pueblo, pero aparte, insisto, fortalecida nuestra soberanía energética. Bien, pues se da esos reactores, no hay transferencia tecnológica, es de uranio enriquecido, tenemos que comprar el combustible en el extranjero y bueno, esa no era la política que nosotros estábamos marcando. Y además, bueno, les doy un dato, tenemos más de 11,000 toneladas probadas de uranio en México como combustible. Y eso hace 40 años se quedó parado. Y nuestra lucha actual es por reivindicar, como pueden ver, reivindicar el sindicalismo independiente y democrático, que todavía hace falta, luchar por una industria nuclear integrada y nacional para fortalecer la energía, la soberanía de este país, pero volver a explorar y explotar el uranio que tenemos, está olvidado y fue por una decisión política mala con todas las intenciones, no nada más la tontería de cerrar, porque cuando cierran Uramex y se trunca el desarrollo tecnológico del país, y no nada más golpearon a los trabajadores, golpearon al país y estamos atrasados desde entonces, pero la lucha sigue porque estamos planteando que nuevamente se vuelve tenemos ya una iniciativa de ley y para que se modifique el artículo 27 constitucional en materia energética y que nos dé la posibilidad nuevamente de, con el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, absorba la exploración, explotación, beneficio y comercialización del uranio y que se haga toda una política del ciclo de combustible y volver, aunque sean 40 años, ¿verdad?, echarlo para adelante. Entonces, eso todavía muchos de los que fuimos del Comité Ejecutivo Nacional de SUTIN y trabajadores del SUTIN de aquel tiempo, que agrupaba desde intendencia, técnicos, obreros, investigadores, doctores, científicos, todos éramos sindicalizados. Entonces, muchos seguimos luchando por la energía nuclear en este país. Hasta ahí, digo, hay mucho más. Gracias. Pues me parece que el doctor Francisco va a replantear las preguntas para que el compañero las pueda tomar. Lo presento de una vez, Antonio Méndez Jaramillo, miembro fundador del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear, y escuchamos las preguntas de parte del doctor Francisco. Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias al camarada Carlos. Después de esta intervención sigue el compañero Antonio Méndez Jaramillo. Bueno, te repito brevemente, ¿no? ¿Cómo fue que te interesaste por la política? Desde tu ámbito familiar, regional, local. ¿Y cómo fue que decidiste participar en el sindicalismo independiente y democrático, que de alguna manera pues es el SUTIN, te llevó al SUTIN? ¿Y cuál fue tu participación en el SUTIN? Si quieres tú agregar o llevar otra narrativa, esto solamente es una propuesta problemática, ¿no? Adelante, estimado, y muchas gracias por participar. Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por aquí al doctor Francisco Ávila Coronel por invitarnos a participar en esta conferencia. Nos parece muy importante porque es un día, para nosotros es una fecha emblemática, el 30 de mayo. Bueno, a ver. Aquí. Esta fecha es una fecha emblemática porque un día como hoy, ya a la distancia de más de 40 años, el SUTIN estalló una huelga por aumento salarial, entre otras reivindicaciones. Sin embargo, nunca nos imaginamos que el gobierno iba a utilizar toda una fuerza y una rudeza innecesarias en contra de un sindicato que no ponía en riesgo de ninguna manera la estabilidad del país, ni tampoco ponía en riesgo al gobierno, sino que únicamente sus planteamientos eran reivindicaciones económicas. Y el gobierno, en ese momento, Miguel de la Madrid, decidió echar a andar toda la maquinaria del Estado en contra del sindicato. Y no solamente aniquilarlo, sino cerrar la empresa. Y con eso coartar el desarrollo científico y tecnológico en todo lo que son las áreas en materia nuclear. Porque se tenía un avance muy importante ya, por ejemplo, en Hermosillo se tenía el Centro de Ingeniería de Reactores, donde se estaba desarrollando ya toda una tecnología independiente en materia de reactores, un proyecto propio. Todo eso se quedó truncado. Pero no solamente eso, sino que se dio una persecución, digamos, como encarnizada en contra de los dirigentes del sindicato. Entonces los compañeros fueron perseguidos, fueron encarcelados, y no era nuevo, porque ya en años anteriores ya los habían encarcelado a ellos. El compañero Gersen Sontafeló estuvo en Lecumberri encarcelado también, digamos, varios años antes, y perseguido, y de alguna manera, pues no nada más él, también el compañero Arturo Ugalde. Ellos fueron presos políticos. Entonces, esto se derivó ya cuando nosotros, se firmó en enero del 79 el contrato colectivo de trabajo con Uramex y con el ININ, en ese tiempo por parte del SUTIN. Entonces, a partir de allí empezó una situación de supuestamente de desarrollo, pero esto fue truncado ya unos años después, en 83, con la huelga del SUTIN. Como decía el compañero Carlos Sánchez, el SUTIN se desistió después de la huelga, porque cuando vimos que el Estado tenía la intención de pulverizar al sindicato, decidimos desistirnos de la huelga. Pero no se aceptó el desistimiento, una aberración jurídica. No se aceptó el desistimiento y dijeron, la huelga ahora va a ser por parte del patronal, ahora va a ser por parte del gobierno. La huelga iba a ser indefinida. O sea que, y además se empezaban a abrir las liquidaciones, con liquidaciones jugosas para muchos trabajadores. La idea era acabar ya con el SUTIN. Y así lo hicieron. Sin embargo, se resistió, pero pues de alguna manera llegó el momento en que casi se liquidaron todos los trabajadores de Uramex. Se cerró la empresa. Pero de alguna manera, pues lo que sí se conservó fue lo que es ahora el ININ. Ahí sí se conservó esta parte de lo que es los compañeros del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Sin embargo, esto se quedó truncado, como decía el compañero Carlos Sánchez. Todo el programa de exploraciones quedó digamos, trunco. Había desarrollos, había yacimientos uraníferos, por ejemplo, en la cuenca de Burgos, en el yacimiento de Buenavista.
yacimiento de La Coma. Aquí los compañeros Miguel Ángel Partida, que es ingeniero geólogo, el ingeniero Julio Caballero, compañero Carlos Sánchez, fueron los que estuvieron al frente y fueron los que estuvieron, digamos, en los estudios de estos yacimientos uraníferos, que son los más importantes del país. Junto a las reservas, como decía el compañero, llegan a aproximadamente 15,000 toneladas probadas de uranio. Hasta 83. Y de ahí no se ha aumentado un solo gramo, porque todo lo que se hizo con los trabajadores de Uramex. Y esos estudios los tenemos nosotros. Ahora, se ha quedado todo truncado porque nosotros tenemos un proyecto para el año 2000, tener trabajando ya 20 reactores con una potencia de 1.500 megawatts cada reactor. Entonces, pues tendríamos ahorita un 20% de la electricidad suministrada al país. Sin embargo, todo se quedó trunco. Teníamos toda la tecnología para desarrollarla, no se pudo hacer, desafortunadamente se quedó ahí. Sin embargo, hay países que ya, la India, por ejemplo, Corea del Sur, son potencias ya en materia nuclear, están exportando tecnología. Nosotros empezamos igual que ellos y podíamos estar igual o más avanzados que estos países. Sin embargo, lo que es el desarrollo en materia nuclear se quedó truncado desde entonces, y ha sido en detrimento de todo el país, no nada más de los compañeros del sindicato, sino de todo el país. Ahora, también lo que es aquí en el centro nuclear se estuvieron haciendo los ensambles para lo que es Laguna Verde, estuvieron haciendo los ensambles. Se tenía la tecnología, todo eso se quedó truncado, no se pudo avanzar porque pues había un empecinamiento del gobierno de acabar con el sindicato, una situación encarnizada de acabar con el SUTIN, y de alguna manera casi lo logra, ¿no? Desafortunadamente esto se quedó allí, a la distancia de tantos años podemos ser una potencia nuclear. No se pudo, pero pensamos que aún se tienen los recursos, se tiene el combustible y se tienen los yacimientos y se tienen todo lo que es la información la tenemos nosotros. Creo que se puede todavía retomar ese proyecto. A grandes rasgos es lo que queríamos plantear. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, camarada Antonio. Pues ahora quisiera que abriéramos, ¿no? El moderador, a ver si gustas coordinar para ceder la palabra. Sí, ¿no? Precisamente, pues agradecer mucho los testimonios que nos dan cuenta de esta lucha que pues tiene una liga directa, ¿no?, con nuestro mundo contemporáneo. Pues bueno, si les parece bien, abrimos la ronda de debate. ¿Les parece pertinente que sean 3 participaciones presenciales y 3 en línea? Las englobamos y damos otra ronda, ¿sí? Entonces. Bueno, y los compas que vienen del SUTIN, si quieren participar y agregar, me parece que una clave aquí importante y fundamental es la huelga, no solamente por el significado que tiene en cuanto a la historia del SUTIN, sino al contexto histórico de definición nacional en torno a este llamado ajuste estructural. Y que tiene que ver con la entrada de estas políticas neoliberales que vino con el rompimiento, el ataque sistemático y la desarticulación de los sindicatos que potencialmente se opusieron a esta nueva forma de estructurar la economía, pero también el poder, ¿no? Entonces, bueno, si alguno de ustedes también, ¿no?, quisiera plantearnos qué significó la huelga en este país, ¿no?, para todos los mexicanos que estamos pensando en la democracia, ¿no?, que la democracia sin redistribución económica quizás no es una democracia, ¿no? Además de los espacios que nos describía Carlos, que también me parece una clave importante, cómo hacer un sindicato
que es independiente pero y democrático, y cómo estas instancias de decisión son colectivas. Y otra cosa también fundamental, el prejuicio neoliberal de que los sindicatos burocratizan y destruyen la productividad de las empresas, ¿no? Y que, platicando con Carlos, que es una cuestión que ahorita ya no la abordaste, no la desarrollaste, pero que tiene que ver con el SUTIN, cómo tuvo una participación y organización fundamental para desarrollar a la empresa, para volverla productiva, para volverla una empresa con estas posibilidades que nos decía el compañero Antonio, de proyectar un proyecto de desarrollo en la industria nuclear de largo alcance, ¿no? Bueno, ¿quién quiere iniciar? Ya por aquí, ¿no? ya bien levantado. Adelante, camaradas. Si te presentas, por favor. Buenas tardes, gracias por la invitación, pero por permitirme la palabra. Yo quisiera ser breve y nada más decir unos datos contundentes, ¿no? Respecto a la energía nuclear. Corea del Sur, que es un país que tiene la superficie de Chiapas, tiene 20 reactores en operación. Entonces, nosotros 2 millones de kilómetros cuadrados y una sola planta, ¿no? Tenemos un potencial gigantesco de incrementar las reservas de uranio, ya están probadas muchas de ellas. El futuro es, hay que considerar una cosa muy importante. Además de la independencia alimentaria, México necesita ser independiente energéticamente. Ahorita tenemos petróleo, pero ahorita en este momento, el día que se acabe el petróleo, si no tenemos plantas nucleares, nos colapsamos. No va a haber alternativa, ahorita no hay alternativa. Entonces hay que empezar a desarrollar el personal, a incrementar las reservas, a desarrollar la tecnología, que estamos muy atrasados. Ahorita ya hay plantas nucleares en barcos, plantas nucleares portátiles, en fin, estamos un poco atrasados. Y les digo, para lograr la independencia energética necesitamos plantas nucleares. La eólica no es alternativa. Cuando deja de soplar el viento se acabó, ¿no? Es intermitente. De la eléctrica, cuando más se necesita la energía es en la noche. Entonces, pues ahí hay unas deficiencias, ¿no? La única alternativa es la nuclear. Y estamos completamente atrasados en ese aspecto. Y sobre todo teniendo un potencial tan grande, ¿no? Se ha explorado nada más al 10% del país en cuestión de uranio y ya se tienen reservas probadas. 10% ya se tienen reservas probadas. Los proyectos mineros son a largo plazo. La industria nuclear también. Hay que empezar a preparar personal. Yo me dio mucho gusto que hace unos 4 años, platicando con Carlos, se reinició otra vez a empezar a platicar de esta energía. Me dio gusto, pero veo que no hay mucho entusiasmo también. Un poco, les digo, trabajamos 10 años en exploración y ya quisiera cuando menos que hubiera gente joven que empezara a conocer lo que se ha hecho para no repetir trabajos, no se ha hecho. Entonces esta es una iniciativa que a mí me entusiasma mucho, pero pues hay que ir contracorriente. La energía nuclear tiene una lápida muy grande, ¿no? Su inicio bélico. Entonces hay que trabajar en eso. Yo trabajo en el Instituto de Geología, en el Museo de Geología. Ahí yo no he dejado de hacer propaganda de energía nuclear, ¿no? Haciendo énfasis en los recursos minerales que tiene el país. El uranio tiene un potencial gigantesco. Entonces, hay que consolidarlo. Yo le decía a Carlos, bromeando, ¿no? Diles que se apuren, ya tenemos poco tiempo, ¿no? Habemos 4 o 5 geólogos de aquella generación de tantos, ¿verdad? Junto con partida, apúrense, ¿no? Porque ya no nos queda mucho tiempo. Esa era mi intervención, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Sí, adelante. Primero por aquí y después por acá, por favor. Buenos días. ¿Sí? Yo soy Miguel Ángel Partida, soy ingeniero geólogo y también pues, esta historia tiene muchos años y mucha permanencia. Hemos trabajado durante muchos años en la geología.
Yo salí en 73 de la carrera. En 73 me contrataron y me fui a los estados de Nuevo León y Tamaulipas. Ahí trabajé, ahí empecé a trabajar. Y ahí localizamos un buen yacimiento que se llama Buenavista, alrededor de 2,000 toneladas de óxido de uranio. Nos habían dicho que el que encontrara un yacimiento lo iban a mandar a capacitarse, a estudiar, pero a nosotros no nos mandaron. Éramos 5 o 6 ingenieros que estábamos relegados con la administración que estaba en esa época. Entonces, había la discriminación tremenda, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí trabajamos. Entonces yo me metí al sindicato. Ya cuando en 73, 74 me invitaron al sindicato y yo empecé a participar ahí. Yo venía del Instituto Politécnico Nacional también. Yo nací en Nuevo León, me registraron en Coahuila y me crié en Tamaulipas. Entonces, de alguna manera, yo trabajé ahí mucho tiempo, 10 años o 11 años, algo así, para que ahí localizamos yacimientos, anomalías, mucho trabajo hicimos para que la industria nuclear progresara y realmente apoyara a la industria, porque era la mejor forma de apoyar a la industria de todo tipo, ¿no? Y entonces ahí empezamos a trabajar el sindicato y nosotros, yo fui el secretario general de la sección de Tamaulipas y Nuevo León. Y ahí hacíamos reuniones, invitábamos a muchos compañeros de varios estados y de varias ciudades y hacíamos reuniones para conversar sobre lo que estaba pasando en el país, porque el país estaba muy atrasado, o sea, la parte política malísima. Si tenías palancas, pues podías entrar a trabajar. Si no tenías, te olvidabas de eso. Entrabas de chofer o de lo que tú quisieras. Pasaron muchas épocas muy difíciles en los años 73, 74, 75. Y yo empecé en 75 a trabajar en el sindicato. Ahí fui secretario general de Nuevo León y Tamaulipas. Y ahí empezamos a explorar y localizamos alrededor de unas 30,000 anomalías. Nosotros le llamábamos anomalías una diferencia del medio ambiente, de una radioactividad que era del medio ambiente, y nosotros tomamos la anomalía y luego íbamos a visitarla a pie con aparatos cintilómetros, espectrómetros, una serie de aparatos. Primero eran los vuelos de avión con espectrometría que pasaban y tomaban la radioactividad ambiental. Se ponían puntos y luego iba una brigada a checar si había radioactividad o no había radioactividad. Y a veces teníamos todo tipo de tipos de técnicas, celulosa, la física, varios tipos, que ya han pasado tiempo y ya se me olvidaron muchas cosas, pero pasaba eso, ¿no? Entonces, siempre estuvimos trabajando en eso y de alguna manera el Comité Ejecutivo Nacional estaba trabajando también, establecía las políticas nacionales y nosotros los comités seccionales pues apoyábamos y también trabajábamos en eso. Y nosotros estábamos a cargo de la parte productiva del material, del uranio, para poderlo empezar como combustible para generar los reactores nucleares. Y se puso un centro en Chihuahua, en donde ya estaban haciendo trabajar para establecer la cuestión metalúrgica del uranio. Y esa cuestión pues se iba llevando a cabo, que duró mucho tiempo también, ¿no? Entonces, la cuestión histórica es grandísima. Es difícil en un ratito poder comentarlo.
pero bueno, hacemos lo posible de comentarlo. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Yo más que nada tenía una pregunta, principalmente, Carlos, el doctor. ¿Cómo ha sobrevivido el sindicalismo en México con los ataques del periodo neoliberal? Nada más tenemos una participación acá, me parece. Creo que no va a ser tan breve la participación. Lo que pasa es que si bien Carlos define más o menos la forma en que las actividades del sindicato, creo que sí hay que precisar. El SUTIN se movía en función de su declaración de principios y su programa de acción. Esa declaración de principios y programa de acción la teníamos perfectamente plasmada en nuestros estatutos. Los estatutos se discutían, eran perfectibles, digamos, durante los grupos de discusión, que eran discusiones departamentales, una vez a la semana en las asambleas seccionales, en los consejos y en los congresos nacionales. Entonces, era el cómo pensábamos nosotros que debía actuar el sindicato en su conjunto, cuáles eran las funciones de cada miembro de los comités ejecutivos, en fin. Siempre fue un sindicato que se regía por su declaración de principios y su programa de acción. En el programa de acción decíamos que mejorar. La declaración de principios es por el bien de la población y para mejorar las condiciones de los trabajadores en el país, si era necesario, había que estallar una huelga. En el 83 teníamos una devaluación más del 1.400%, con una pérdida del poder adquisitivo más o menos como del 80%. Nosotros habíamos conquistado en marzo, que era la revisión contractual, una cláusula transitoria que decía que si se daba un aumento de emergencia a los salarios mínimos, se nos daba a nosotros también de manera automática, pero la situación económica ya era insostenible. Entonces decidimos, junto con otros muchos sindicatos, promover el estallido de huelga por un aumento general de emergencia a los salarios mínimos, no a los salarios contractuales. O sea, a nosotros ya no nosotros ya lo teníamos ganado, pero había que encabezar, alguien tenía que promover las huelgas, si no, al país en materia económica, seguramente los trabajadores hubieran pagado las consecuencias todavía mucho más graves. En función de eso, decidimos estallar la huelga con una idea: que se reorientara la política económica del gobierno en favor de los trabajadores. Como dicen, iniciaba el neoliberalismo y las recetas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, con nosotros ensayaron cuál iba a ser la respuesta, y la respuesta fue pegarnos hasta aniquilarnos. Y realmente aniquilaron a la parte importante del SUTIN, a la parte que se movilizaba, que luchaba, que proponía. Miren, es muy importante para todos los sindicatos, para todos los sindicatos, ahorita que preguntaban que cuál era la importancia de promover el interés de los trabajadores hacia los sindicatos. Nosotros teníamos, a base de lucha y de lucha y de lucha y de propuestas y propuestas, en el contrato colectivo la cláusula tercera. Esa era clave para la vida del sindicato,
para la vida de la empresa y para la vida de la industria. Esa cláusula tercera nos daba derecho a los trabajadores sindicalizados a proponer planes de desarrollo para la empresa, y la empresa se obligaba a escucharlos, y si los quería desechar nos tenía que explicar por qué. En razón de eso, como trabajadores, propusimos la creación del Centro de Ingeniería de Reactores. Ese Centro de Ingeniería de Reactores se logró que lo aprobaran. Para instalar el Centro de Ingeniería de Reactores, nosotros tuvimos que buscar un lugar, convencer a la gente del lugar. Esto nos aunó mucho con la comunidad indígena purépecha de Santa Fe, La Laguna, Michoacán. Allá fuimos a explicar de qué se trataba, para qué queríamos un centro de ingeniería de reactores y cómo podíamos ligar las luchas campesinas con las luchas de los trabajadores. Finalmente se aprobó, pero se vino la huelga y quedó desechado. Ahora creo que en Sonora están haciendo algo así, ¿no? Sí. Vaya, esta cláusula tercera nos dio la oportunidad de proponerle a la empresa que se creara este centro de ingeniería de reactores, donde íbamos a desarrollar a nuestros recursos humanos para la creación de reactores. Quedó en el aire. Digamos que esta cláusula tercera, yo digo, para cualquier sindicato es importantísimo. Los trabajadores de Duramex, sobre todo los de Duramex, teníamos perfectamente claro que el trabajo se defiende con el trabajo. En función de eso, digamos, desde el auxiliar de limpieza, se sentía orgulloso de que cuando llegaban los demás trabajadores encontraran su área bien. Los físicos, los grandes investigadores como Carlos Gret Fernández, se sentía orgulloso de que sus propuestas de desarrollo energético fueran escuchadas por todo el mundo y que fueran replicadas siempre y cuando fueran en beneficio del país. O sea, esa cláusula tercera es la fundamental en cualquier contrato colectivo, y hay pocos sindicatos que la entienden y que la pelean. El SUTIN fue un sindicato que creció a partir de la idea de crear grandes sindicatos de industria. En la industria eléctrica decíamos todos los que tengan que ver, desde el que hace un apagador hasta el que está el físico, el químico, todos deberíamos de pertenecer a un mismo sindicato nacional. En función de eso, nosotros tuvimos el acercamiento de trabajadores que se dedicaban a las radiografías industriales para las industrias. Bueno, ellos fueron una parte importante también en nuestra organización, los compañeros de Radinsa, la sección nueva, que no era de una empresa estatal, era de una empresa privada, pero tuvo cabida en función de que se dedicaban a la radioactividad en el SUTIN. Esta idea de los grandes sindicatos nacionales de industria venía desde la creación de la Comisión Federal de Electricidad, cuando antes de la nacionalización había dos tipos de sindicatos. Estaba el Sindicato Nacional, que era comandado por Francisco Pérez Ríos, el Charro, y estaba el Sindicato de Trabajadores Electricistas, comandado por Rafael Galván. De la nacionalización de la eléctrica, de la industria eléctrica, para que pudiera funcionar, se tuvieron que fusionar esos dos sindicatos y crear el SUTERN. Ya en la creación del SUTERN, nosotros entramos como secciones nucleares. Y
durante la lucha por ser un sindicato democrático, nosotros nos cargamos hacia el lado de Rafael Galván, que era el que tenía la lucha de la tendencia democrática. Rafael Galván fue nuestro guía y todavía seguimos pensando que sus ideas son vigentes, ¿no? En esta idea de la nacional, de la creación de grandes sindicatos de industria. Por ahí quería precisar algunas cosas. Si alguien del equipo de acá me pasa el micrófono, por favor. Sí. Muchas gracias. Tenemos también unas preguntas a través de las redes sociales, entonces les voy a dar lectura y pues ya quienes las quieran abordar, por favor. Nos pregunta Cristian, ¿cuáles fueron los factores políticos que frenaron el desarrollo de la industria nuclear en México? Nos pregunta también Carlos Reséndez, ¿es la energía nuclear realmente una solución limpia si genera residuos radiactivos que permanecen peligrosos durante miles de años? Y nos pregunta también Cristian, ¿qué tipo de interacción se estableció entre el sindicato, las autoridades gubernamentales y el movimiento antinuclear veracruzano en relación con la planta nuclear de Laguna Verde? Entonces, pues ahí están las preguntas, si las quisieran abordar. Por favor. Bueno, nada más yo quisiera agregar una pregunta. ¿Cómo se construye un sindicato democrático en un contexto clientelar y autoritario como al que ustedes les tocó desarrollarse, ¿no? Desde los años 60, 70 y llegando a los 80, ¿cómo se puede construir un sindicato independiente y democrático? Un poco con esto de la declaración de principios, programa de acción, que pudieran también explicarnos un poco más al respecto. ¿Puedo? Bueno, voy a precisar antes algo que parece que puede abonar de lo ya expuesto por los compañeros, ¿no? Por Isidro también. Efectivamente, la cláusula tercera es clave. Esa la logramos en la revisión de contrato colectivo. Pero eso costó mucho tiempo convencer a las autoridades. Porque las autoridades dicen, oye, yo soy el jefe y ustedes hacen lo que yo digo. Nada más que nosotros dijimos, sí, nada más que nosotros también hemos decidido incidir en las decisiones de la empresa porque estamos comprometidos con la empresa para hacerla productiva. Y ustedes, ahí coincidimos con ustedes también están para eso, aunque muchos están para hacer dinero, nada más. Pero bueno, esa cláusula fue importante. Entonces eso nos permite, y la reivindicábamos cada revisión de contrato. Pero muchas veces está en el contrato y no se hace nada, como pasa en muchos sindicalismos charros. Hay algunas en sus estatutos, en su programa de acción, incluso contratos colectivos, pero es otra en los hechos y diarios y en su actividad supuestamente democrática, nada de eso hacen caso. No, aquí era de esa manera. Entonces, ahí decidimos incidir en las decisiones de la empresa. Por eso cuando me participé le decía que nosotros tenemos 3 compromisos. ¿Sí? Las mejores condiciones del trabajo, las mejores condiciones para el resto de los sindicatos, luchando junto con ellos por la democratización y el sindicalismo independiente y por ser la mejor industria. Entonces, el cómo se logra un sindicato, bueno, se logra primeramente por tener mejores condiciones de salario, de trabajo, de horas de trabajo, y después se va abordando, se va confrontando. ¿Cómo quieres que sea el mejor si no tengo ni lápices, ni sillas, ni computadora? Entonces empiezan las demandas, pero eso se tiene que discutir y se discute en un grupo de discusión y se tiene que tener, sí,
toda la visión de que eso los va a llevar a las mejores condiciones. Cuando ya se reúnen 10, 15, 20, prácticamente ya es una organización. Y si coinciden en sus propósitos, en sus objetivos, en su proyecto, entonces eso va a hacer que se siga conformando hasta lograr, porque no van a descubrir nada nuevo, que lo mejor que puede pasar es formar una organización sindical para tener mejores condiciones. Entonces se necesita sembrar esa semilla de los grupos de discusión. Con ellos se va dando y conformando una organización. Y en los sindicatos nacionales de industria, cuando lo tocamos, y lo toca Isidro también, era el fortalecimiento en ese momento de la industria eléctrica. No nomás democratizarlo, fortalecerlo, ser un gran sindicato. Un gran sindicato porque eso daba oportunidad de incidir en la política de la energía en el país para beneficio del país, del pueblo, y a la larga tener la energía eléctrica más barata, más económica para el pueblo, pero sobre todo la soberanía energética. Entonces, nosotros con esos principios, ese programa del SUTER y esa visión de don Rafael Galván, pues también empezamos a luchar y a incidir en todo el sindicalismo independiente, que lográramos sindicatos de industria para crecer. Y nosotros antes de la huelga lo empezamos a lograr. Teníamos ya, aparte de nuestras secciones, nosotros teníamos secciones nucleares y delegaciones. Les decía en un principio, teníamos la sección en Sonora, sección en Chihuahua, secciones en Reynosa, Tamaulipas, secciones en Torreón, Coahuila, sección en San Luis Potosí, secciones en Oaxaca y secciones en Chiapas. En Chiapas y en Radinza. Radinza era una empresa privada, pero utilizaba la radioactividad para sus radiografías en la estructura. Pues, con esa nos dimos a la tarea de platicar con ellos, platicar, organizarse. Ellos lo empezaron a platicar en sus centros y lograron ser un sindicato y unirse al SUTIN. Entonces, con eso empezamos a hacer ya el principio de un sindicato de industria. Empezamos a tener 2, 3 empresas privadas, pero ya parte del SUTIN. Y nos fuimos ahorita que está de moda el problema del gusano barrenador. Bueno, para esterilizar a la mosca y al gusano barrenador se utiliza isótopos, se utiliza radioactividad. Entonces fuimos con los compañeros a Chiapas, platicamos con ellos, se volvieron a juntar en grupos, coincidieron y se conformó el sindicato. Y era una sección de Chiapas del SUTIN. ¿Sí? Entonces, eso es, ahí es, en la práctica ya estábamos haciendo el SUTIN, luchando por un sindicato de rama industrial. Y un poco cómo están ahora el sindicalismo, lo voy a decir, y no por lo que le pasó al SUTIN. Cuando al SUTIN lo golpean, lo desaparecen prácticamente, ya dijimos que vino un retraso de la industria nucleoeléctrica y golpeando a los trabajadores y al desarrollo del país, pero también golpeó al sindicalismo independiente. El avance que teníamos en ese momento, la insurgencia obrera que se logró en ese momento, quedó también desbaratada, truncada. Al golpear al SUTIN, no es otra cosa, así es la historia. Al golpear al SUTIN, se truncó el avance del sindicalismo independiente. Entonces estamos
Desde entonces, en un sindicalismo, los que sí lograron ser independientes están burocratizados, y no voy a mencionar aquí, pero están burocratizados y no hay avance. Ahí se quedaron con sus líderes, con su programa, con sus revisiones de contrato. Ya no hay la lucha por democratizar a los demás, al sindicalismo en México. Entonces está parado, charrificado y burocratizado el sindicalismo, el movimiento obrero en México, desafortunadamente. Y es una tarea que todos tenemos pendientes todavía, desde entonces y todavía. Así está el sindicalismo. También quería decirles, el Centro de Ingeniería de Reactores fue una propuesta del sindicato. Haciendo uso de esa cláusula, nosotros preparábamos todos así, todo, fundamentábamos nuestras propuestas, al grado de que las propias autoridades lo tomaban como suyo y lo presentaban más arriba. No había problema, es que no nos dieran el crédito. Lo importante es que se aprobara. Y muchas iniciativas así fueron. Y ese Centro de Ingeniería de Reactores pues era muy importante, porque dábamos un paso en el ININ a la investigación de los reactores para que en el mediano y largo plazo ya tuviéramos nuestros propios reactores. Pero además ese centro se iba a enfocar a lo que mejor convenía a México y desarrollar esa tecnología. Y por otro lado, como ya lo hemos dicho, pues el combustible era con toda la exploración y explotación del uranio que tenemos en México. Nada más, también quiero decirles que el sindicato desde entonces planteaba las fuentes alternas de energía. La energía nuclear por sí sola no se planteaba. La energía nuclear y ya no gas, ya no petróleo, ya no eólica, no. La energía nuclear como parte de la matriz de la fuente de energías posibles en México y energías limpias. Por ahí, contestando a una pregunta, de las energías más limpias en el mundo son la energía nuclear. Efectivamente, cada vez más se avanza para los desechos radioactivos de las plantas nucleares. Actualmente son minas de más de 3,000 metros de profundidad, donde están selladas, empacadas, y ahí están. A que se vaya su radioactividad, se vaya acabando. Y otras, pero se sigue avanzando. O sea, ese ya es parte también de un foro, si nos dan oportunidad, ¿verdad? Lo desarrollamos. Pero sigue siendo la más económica, la más barata. Cuando la energía nuclear, hablando de la energía eléctrica, con reactores nucleares, es la más económica. Entonces, es de las más limpias, la más económica, y además, hablando de México, tenemos todo para desarrollarla. Muchas gracias. Se agregan dos preguntas, si las quieren también ahí reunir en sus participaciones. Una de Carlos Reséndez ¿es prudente apostar por la energía nuclear en un país con antecedentes de accidentes industriales y falta de transparencia? Y la otra de Jorge León, como sindicato independiente, ¿tenían algún vínculo con organizaciones de izquierda o partidos políticos de izquierda como el Partido Comunista? Entonces, si las quieren retomar ahí en su participación, por favor, acá. Sí, nada, una intervención sobre las energías limpias, ¿no? La energía limpia ha sido un argumento de los ambientalistas siempre. Las energías limpias no existen. Hay unas que contaminan más que otras. Las más limpias son la energía nuclear, la hidroeléctrica y la geotérmica. Entonces, para que cuando alguien esté argumentando esto de las energías limpias, no existen. Todas tienen una huella de carbono y la energía nuclear es una de las más limpias, eso sí, igual que la hidroeléctrica y la geotérmica. Y como les digo, tenemos un potencial muy gigante, ¿no?, con relación a reservas. Los minerales son la riqueza de los países. Tenemos casi de todos, casi no importamos minerales. Entonces hay que aprovechar esta circunstancia, ¿no?, para que yo creo que México va a ser país del primer mundo en poco tiempo. Hay que aprovechar lo que tenemos, pero primero hay que saber cuánto tenemos. Hacer un análisis bien de nuestras reservas, sobre todo energéticas,
para lograr una independencia energética que es tan importante como la independencia alimenticia, ¿no? Para no depender de otras personas en nuestro desarrollo. Muchas gracias. El compañero y después el compañero, por favor. Sí, gracias. Yo nomás lo que quería comentar es de que la energía nuclear, digamos, a pesar de todo lo que se ha dicho, la energía nuclear es la energía, digamos, de las más limpias a nivel mundial, porque es la que no genera efectos de, digamos, gases de efecto invernadero. Esto lo vemos, por ejemplo, y además, desde el punto de vista económico, la energía nuclear, el multiplicador económico es 4:1. Por cada dólar o cada peso que se invierte en la energía nuclear se recuperan 4. Entonces, es una de las energías que generan, digamos, tiene un efecto multiplicador en la generación de empleos. Pero no solamente eso, sino que es una de las industrias que son las más prometedoras para poder garantizar el desarrollo económico de cualquier país. Lo vemos, por ejemplo, en Europa. Tenemos 2 ejemplos con Alemania, que retrocedió con su proyecto en materia nuclear y digamos, vemos cómo se cayó la industria, cómo se cayó, hubo un retroceso de lo que es la industria en Alemania en relación con Francia, y eso precisamente por la energía nuclear. Nosotros pensamos que aquí en México nosotros en este momento tuviéramos una gran capacidad para poder generar energía nuclear a bajos costos, porque tenemos el combustible, como decían los compañeros, tenemos el combustible y únicamente lo que necesitábamos es, en el centro nuclear ya teníamos nosotros un desarrollo en materia de ultracentrífugas, por ejemplo, incluso para enriquecer uranio. Todo se quedó, digamos, de trunco, desafortunadamente no se pudo avanzar desde entonces. Yo nada más quería retomar algo que decía el doctor Francisco Ávila Coronel. Nosotros, digamos, desde 1974 logramos un contrato colectivo, logramos obtener el contrato colectivo, lo logramos el 16 fue en el mes de agosto, el 16 de agosto de 1974, cuando nosotros logramos el primer contrato colectivo. Logramos el contrato colectivo del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, porque fuimos invitados por la Tendencia Democrática en ese tiempo por Rafael Galván, y logramos ese contrato, y ese contrato sí hizo extensivo para los trabajadores nucleares. Después ese contrato lo perdimos en la huelga en 76, que estallamos una huelga con los electricistas democráticos el 16 de agosto de 1976, estallamos una huelga y cerraron la empresa. En ese tiempo fue un golpe que se le dio no más a la tendencia, también a la industria nuclear. Después quedaron muchos compañeros fuera, una lista negra, como 3 meses fuera del trabajo. Regresamos al trabajo. Después, en 79, logramos otra vez un contrato colectivo de trabajo, que después, en 83, pues se nos quitó otra vez el contrato colectivo de trabajo. Esto se los comento porque me parece que en este momento nosotros tuviéramos un desarrollo ya independiente y fuéramos una de las principales potencias en materia nuclear, al igual que Corea del Sur o al igual que la India. Y eso quedó trunco, pero que tenemos el potencial y tenemos los recursos y tenemos, digamos, el potencial no solamente económico, sino también intelectual. Creo que lo tenemos y lo seguimos teniendo. Nada más, doctor. Gracias. Muchas gracias. Si nos hacen favor de hacer llegar el micrófono al compañero. Sí, adelante. Como toda organización, uno es democrático hasta que la antidemocracia se impone. Nosotros, como organización sindical y como cualquier organización política, también teníamos diferentes formas de ver la militancia. Y entonces había corrientes sindicales.
Una de las corrientes sindicales que fue erradicada desde el principio fue la corriente de los dirigentes a favor del gobierno, los dirigentes charros. Esos fueron combatidos hasta su extinción dentro del SUTIN. Funcionábamos lo que le llamaban ellos la corriente oficialista o la corriente encabezada por el Comité Ejecutivo Nacional y la corriente que se oponía, que era encabezada por la gente que dirigía la sección 2, el centro nuclear. Nosotros, como parte de esta corriente oficialista, la que encabezaba el Sindicato Nacional, proponíamos que la unidad de los trabajadores tenía que ser de manera orgánica. Y entonces pedimos, en función de que, fuimos expulsados del SUTERN y nos quedamos como sindicato, ya no como secciones nucleares del SUTERN, sino nada más como SUTIN. Y entonces nosotros pedíamos que, como éramos parte de los organismos gubernamentales, buscando la unidad, entráramos a ser parte de las filas del Congreso del Trabajo. La corriente no oficialista decía que eso era sacrificar la independencia democrática, ¿no? Y nosotros decíamos que la independencia era ideológica y que en la medida en la que nosotros pudiéramos incidir en las asambleas del Congreso del Trabajo con nuestros puntos de vista, sería bueno que estuviéramos. De tal suerte que muchos de los que se decían independientes y antioficialistas, a la hora de, por ejemplo, en las marchas del 1 de mayo, los únicos que tenían derecho a participar, o que los llevaban a la fuerza, eran a los sindicatos oficialistas. Nosotros, como sindicato independiente, participábamos, y muchos de los que se decían no oficialistas nos pedían que los pudiéramos sumar en nuestro contingente para que pudieran gritarle, para que en primera fila pudieran darle sus demandas al presidente, que en ese tiempo estaba ahí en el balcón presidencial, ¿no? Y entonces, de esa suerte, muchos sindicatos independientes, como el del Bachilleres, como de Stunam, Kelvinator, en fin, varios sindicatos se nos sumaban y éramos un contingente que a todo el mundo dejaba asombrado, porque decían, estos vienen muy alegres, ¿no? Mientras los otros, los que iban obligados, con la cabeza agacha y en fin. Después de esa marcha del 1 de mayo, de ahí nos íbamos a hacer fiesta de a de veras en el hemiciclo a Juárez, con todos los sindicatos independientes que no tenían participación en el desfile oficial, pero, para decirlo de una manera a lo mejor muy ranchera, poderle gritar de cerquita las groserías que teníamos contra el presidente, ¿no? Esa era una parte. El SUTIN fue un sindicato adelantado a su época, y no es porque nosotros fuéramos parte, sino porque así lo dicen los hechos, ¿no? Miren, éramos un sindicato que semana tras semana en las asambleas seccionales se entregaba un informe de finanzas. Cada semana los trabajadores sabían a dónde iban sus cuotas, cuánto se había recibido, en qué se gastaban. Como decía bien Carlitos, el 80% era en gastos de solidaridad a sindicatos que habían estallado una huelga, a campesinos que estaban demandando tierras, a colonos que querían asesoría, en fin, el 80% de nuestra aportación iba para solidaridad, para seguir fortaleciendo la lucha democrática. En los estatutos nuestros estaba perfectamente claro que nadie
podía incidir con planteamientos de partidos políticos. De hecho, se prohibía que los partidos políticos tuvieran participación dentro de la organización, no los militantes o no los miembros. Vaya, cada quien puede ser miembro de lo que quiera, pero no tratar de incidir o no de montarse en nuestro sindicato. De tal suerte que había una independencia ideológica de los partidos políticos, y quien quisiera tener un cargo de representación en el sindicato no lo podía hacer a nombre de un partido político, y si quería tener un cargo de elección popular por un partido político tenía que renunciar al sindicato. De tal suerte que, por ejemplo, nosotros tuvimos ya un poco más adelante, fuimos parte de la creación del Partido Socialista Unificado de México, el PESUM, y como PESUM, ya como miembros de este sindicato, impulsamos la diputación de uno de nuestros compañeros, Antonio Gersenson. Él fue el primer diputado que tuvo, digamos, el SUTIN sin que fuera ya del SUTIN. No éramos correas de transmisión ni nada por el estilo, ¿no? Pero sí, se permitía la militancia, pero no la incidencia del partido político en la organización sindical. Por eso digo que era un sindicato adelantado a su época. Nosotros, aparte de de este ejercicio de rendición de cuentas, fuimos uno de los primeros sindicatos que tuvo a una dirigente sindical importante. Los compañeros recordarán la Secretaría General de Griselda Ruiz, una mujer bien activa, bien entrona, y no era... Vaya, estábamos en muchas cosas, y les digo, sí, como sindicato democrático había participación de todas las corrientes, de todas las ideas de pensamiento, pero en este actor democrático todo mundo se ceñía a lo que dice la democracia. Las minorías se sujetan a las decisiones de las mayorías. Y yo digo, hasta que dejaron de ser democráticos y no se sujetaron a las decisiones de la mayoría. Nosotros estallamos la huelga, un estallido de huelga, sí, a lo mejor dividido, pero mayoritario. Y hubo una sección que decidió no irse a la huelga, fue la sección 2 Centro Nuclear. Por esa decisión de no estallar la huelga, nos debilitaron. Y ya lo que sigue después de cómo los usaron, en fin, todo lo demás es parte de otra historia. Pero fuimos democráticos hasta que dejaron de ser los otros democráticos, no acatar la decisión de la mayoría, ¿no? Muchas gracias. Pues para ir cerrando, no sé si adelante. Nada más un comercial, bueno, dos comerciales. Esta parte de los testimonios y todo, hace 5 años publicamos un libro que se llama exactamente así, SUTIN, Testimonios 1983-1985. Es difícil conseguirlo, pero seguramente en el Instituto Mora, a través de Pati Pensado, tienen algún ejemplar en caso de que lo quisieran consultar. Y en diciembre de este año también publicamos otro libro que tiene que ver con esta idea de que no todo está acabado. Se llama 40 años no es nada, y también en el Instituto Mora, con Pati Pensado, si es que quieren consultarlo, pues ahí también, ya. Muchas gracias. Sí, adelante, y si les parece vamos cerrando, por favor. Bueno, Isidro Navarro es muy modesto. El libro de 40 años no es nada, él lo escribió, y
Y ahí lo traes, así es que podemos dejarles uno. Y el otro libro, si no, Francisco, si no lo tuvieras, yo tengo un ejemplar. Bueno, que ¿sí? nos dejas sacarle una fotocopia. Que sea. No, se los regalo. Sí tengo. Para el fondo y el archivo de la palabra. Sí. Mira, un poco para cerrar, como dice el compañero Benjamín, era muy claro para nosotros que no hay sindicato democrático si no hay transparencia y rendición de cuentas. Y esa era una práctica del SUTIN. Y un dato, en toda la historia del SUTIN nunca hubo a quien se le acusara o se le expulsara por corrupción, a ningún dirigente de ninguna sección, y mucho menos al Comité Ejecutivo Nacional. Y por último, aparte de agradecer, y insisto que es una muy buena idea el de que no se acabe la memoria histórica y lo que ustedes hacen, lo aplaudo, y siempre estaremos en la mejor disposición de, si nos invitan, platicar. Todavía, creo que lo dije al principio, la lucha sigue y estamos en ella, un grupo importante y lo que queda el SUTIN. Entonces, todavía estamos luchando por la energía nuclear en México y porque se retome la exploración, explotación y beneficio del uranio como combustible de los reactores nucleares. El SUTIN actual también sigue la práctica de solidaridad con las luchas sindicales. Gracias. Yo nomás quería comentar algo muy rápidamente. Me parece que la decisión que se tomó el 30 de mayo de 1983 de estallar la huelga en la empresa Uranio Mexicano Uramex fue una decisión, digamos, que se tomó por parte de toda la base de los trabajadores de uranio mexicano. Ahí se tomó esa decisión por más del 80% de los trabajadores. Sin embargo, yo sí quisiera que, pues, si no están los compañeros de Centro Nuclear, pues no se hagan juicios a espaldas de ellos también. Es decir, allí en el Centro Nuclear, la sección Centro Nuclear tomó la decisión de no estallar la huelga. Y yo creo que era válido. Esta es toda una sección que tomó la decisión de no estallar la huelga. Porque se tenían dos proyectos diferentes, se veían las cosas de diferente forma. Y si la sección hermana del Centro Nuclear tomó esta decisión, es respetable. Entonces no podemos decir que fueron esquiroles o que fue un acto de esquirolaje, sino que fue una decisión que tomó la sección. No fue un compañero, fue toda una sección. Entonces, obviamente que nosotros como Uramex hubiéramos querido que se estallara, porque tampoco se estalló en Radinza, que era otra de las secciones no era una huelga a nivel nacional. Tampoco se estalló la huelga en Gamagarapias Industriales. Entonces no era una huelga, digamos, de todo el sindicato. Entonces, pero a esas secciones tampoco se les satanizó, ni tampoco se les estigmatizó. Yo lo comento porque debemos ser también autocríticos nosotros y decir, bueno, pues sí, de hecho, cuando estallamos la huelga, hubo un ofrecimiento del gobierno de regresar al trabajo sin salarios caídos. Nos dijeron, bueno, regresen, y nada más que sin salarios caídos, y regresan al trabajo. Y se rechazó esa propuesta del gobierno cuando pudimos haber regresado al trabajo. Y esos errores también pues no se consideran, pero sí se cometieron errores que ahora pues los lamentamos a la distancia de 40 y tantos años. Pero yo creo que los compañeros del Centro Nuclear tomaron esa decisión, y tan es así que ellos siguen conservando la fuente de trabajo porque siguen trabajando. Creo que nosotros hubiéramos seguido igual. Bueno, pero eso pues ya no se puede regresar el tiempo atrás. Sin embargo, yo lo único que quería decir era eso, que no podemos nosotros hablar a espaldas, digamos, y tampoco estigmatizar una decisión que se tomó por parte de los compañeros de la sección Centro Nuclear. Nada más es lo que quería comentar, y bueno, pues aquí estamos, y yo creo que después de esa decisión pudimos haber hecho mucho, no se hizo, se quedó todo eso trunco, se cerró el Centro de Ingeniería de Reactores allá en Hermosillo, Sonora.
todo se quedó ahí. Pensamos que, bueno, ahorita lo que sí quisiera decir es que tenemos una iniciativa de ley en materia nuclear en el Senado, que estamos avanzando con la Comisión de Energía. Pensamos que se puede dictaminar esa iniciativa de ley para reabrir nuevamente Uramex, tomar nuevamente las actividades que se venían haciendo en Uramex, recuperar ese proyecto en materia nuclear, porque tenemos todos los trabajos que se hicieron, ahí los tenemos nosotros, para poder reactivar este proyecto. Y esta iniciativa está en el Senado, lo estamos impulsando como trabajadores de la industria nuclear. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes de dar el cierre formal, no sé si el doctor Ávila quiera decirnos algo. Bueno, pues hay un poco lo que serán los calendarios de las próximas sesiones. El viernes, el último viernes del próximo mes, porque este seminario es todos los viernes, los últimos viernes de cada mes. Ahorita no recuerdo, es 27, el próximo 27 de junio. Invitamos a la compañera Ruxi Mendieta y Silvia Ramos Luna. Nos interesa mucho escuchar a las compañeras que participaron también en este sindicato. Esperemos que la compañera Ruxi, por la situación delicada de salud en la que se encuentra Toño Hescherson, pues pueda asistir, ¿no? En ese sentido, quisiera a través de ustedes también hacerle una convocatoria y una invitación a todas aquellas compañeras que también hayan participado en la lucha sindical independiente democrática del SUTIN, ya sea en cargos sindicales o también como bases sociales, porque muchas compañeras también hicieron un trabajo importante, fundamental, trabajo de cuidados, trabajos domésticos, trabajo de resistencia, además de también ser dirigentes, como en el caso de Griselda Ruiz. Si alguien también nos pudiera contar la historia de Griselda, que también, o si ella misma pudiera venir. Ya falleció. Ok. Sería importante, ¿no? Hacer esta sesión de donde también escucháramos la historia contada por ellas. Un poco también una tercera sesión sería importante, pensando también en el problema de los derechos humanos, ¿no? Que está enmarcado en el problema también de la vigilancia, de la persecución, que hay muchos elementos en ese sentido. No sé si ustedes lo sepan, pero el AGN, hay bastantes cajas del SUTIN, ahí hay un expediente de la huelga, ustedes eran fotografiados, vigilados, había todo un dispositivo contrainsurgente en contra de ustedes que está registrado ahí en el AGN, ¿no? Entonces, bueno, pues en algún momento también platicar sobre el problema de las graves violaciones a los derechos humanos, de esos procesos represivos, que también creo que amerita una sesión en la que la mayoría de ustedes pudieran también presentar un testimonio sobre ese proceso en particular, ¿no? Bueno, pues sin más, les agradezco mucho. Ahorita les voy a pedir que me pasen sus contactos. Ya los tenemos, pero me gustaría una hojita porque luego yo soy un poco desordenado, me gusta tenerlo en un cartoncito. Y posteriormente que pudiéramos hacer conjuntamente un material de difusión sobre esta lucha entre el INER, la CNDH, Memórica, y que pudiéramos hacer un material audiovisual, con fotografías, con un texto precisamente en donde transcribamos algunos de los testimonios que nos han donado y que pudiera quedar pues para futuras generaciones, ¿no? Además de los valiosos documentos que ustedes han escrito, que también sería muy importante que pudieran proporcionarnos una copia para el fondo del Archivo de la Palabra. Nada más quería yo complementar que
si se pudiera abrir digamos, este círculo a otros compañeros. Hay otros compañeros que aún todavía viven, que están en Sonora, que pueden participar vía Zoom también, ellos con experiencias, porque ellos tuvieron esas vivencias, estuvieron encarcelados. Pues uno de ellos, digo, pues está el compañero Gersenson, compañero Toño Ponce, también fueron perseguidos ellos. Me parece que está el compañero Alejandro Salinas, también de allá de la sección Hermosillo. Pensamos que ellos pueden participar vía Zoom también, y podemos integrarlos porque tienen testimonios muy interesantes y valiosos, porque ellos fueron protagonistas de ese movimiento y de esos movimientos, ¿no? Nada más. Gracias. Por supuesto. Pues estamos llegando al cierre de esta jornada que ha sido muy interesante y muy productiva. Hemos tenido la presencia de instituciones como la Alcaldía Cuauhtémoc, la Alcaldía Milpalta, el Colegio de Bachilleres, la Comisión, nuestra propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Hospital General Salvador Subirán Anchondo, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Veracruzana, y han estado presentes entidades federativas de Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Querétaro y Veracruz. También comentarles que para las personas que están a través de los medios digitales, hay una encuesta de opinión, ahí tienen un código QR, si la pueden contestar, por favor. Y bueno, pues no nos resta sino desearles una buena tarde, una tarde combativa y muy buen provecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Por invitarnos. Podemos